El Principau va a estudiar col Ministeriu de Transportes bonificar el billete d'AVE a aquellos viaxeros que faigan el trayecto de forma habitual, por caso, por motivos de traballo. El consellero de Fomento va a tener una xunta col ministro antes de que acabe el año. A finales de año el Principau va a empezar a pagar les ayudes del tercer programa para coches eléctricos y de gas, el Plan Moves de Movilidad Sostenible, y va a rematarles del segundo. La consellera Nieves Roqueñí reconoce retrasos en el pago de estas subvenciones. La patronal del automóvil y PP consideren que esos retrasos están frenando les ventas. 76 mozos menores de 40 años, la meta mulleres, incorporáronse este año a la actividad agraria y ganadera en Asturias. 61 hicieronlo en el sector ganadero y 12 en los cultivos, de algunos de ellos innovadores como les frutes tropicales. Defenden que el campo tiene futuro. Desde 2016 incorporáronse casi 1 millar de mozos. Declaren el Palacio de Xusticia de Xixón les dos mulleres con las que supuestamente pasó la noche el mozu Saúl Rodríguez, que apareció en parada cardiorrespiratoria en un descansillo en un piso de Xixón y finó poco después. La so familia sospecha que les mulleres drogaronlu y además robaronlu porque falten unos 4.000 euros de la so cuenta. Manuel Ángel Álvarez ya lle alcalde de Mieres. Foi escolliu este mediodía por mayoría absoluta y siendo el único candidato en presentarse. Un salón de plenos abarrotado con representantes de Izquierdas Unidas de toda Asturias, Manuel Ángel Álvarez prometió el socargo y tomó el bastón de mando de la alcaldía. 120 estudiantes interesáronse ya por el futuro grau de deportes de la Universidad d'Ubieu. Los estudios, que salen con 60 plazas, solo están pendientes de la su aprobación por parte de la NECA, la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación.